Hola, ¿qué tal? Hoy quiero invitarlos a una clase. Tengo un extraordinario profesor del que he aprendido cantidades y realmente me parece una persona experta en el tema. Vamos a clase. Cada uno si quiere coja lápiz y papel y apunte, porque realmente vale la pena. Conmigo está hoy Alfredo Bezosa, médico especializado en mente y cuerpo, graduado en Harvard, con una hoja de vida increíble. Pero lo más importante de Alfredo, del doctor Bezosa, para guardarle un poquito de respeto al profesor, lo más importante del doctor Bezosa es lo que nos puede enseñar de su grandísima experiencia comprobada. Alfredo no enseña teoría, Alfredo enseña vida. Y por eso hoy quiero que Alfredo nos explique un poco una pregunta elemental, una pregunta básica que nos hacemos todos. Alfredo, muchas gracias por estar aquí. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Perfecto, con mucho gusto. Una pregunta muy compleja para No, hacerla en un ratico, no, de las pero... grandes. Y si nos dejas empezados, tranquilo que de acá lo vuelvo a traer. Ah, bueno, ¿De perfecto. dónde venimos, Alfredo? Nosotros, voy a poner un ejemplo, mi hija, yo tengo una hija, tengo dos hijas, una de 16 y otra de 16 meses. Y pues de dónde apareció esta niñita cuando nació, ¿cierto? Hace 17 meses ella no estaba. Entonces nosotros de dónde venimos, cómo salimos, esas son de los grandes cuestionamientos. Para responder esa pregunta nosotros necesitamos tomarnos una perspectiva muy grande. Casi que te traigo tablero, ¿oyes? Casi que Sí, traigo tablero para que... para hacer esa explicación, pero digamos que necesitamos mirar la vida como una película desde lejos. Necesitamos tomar una perspectiva muy amplia respecto a lo que es la vida. Cuando nosotros vemos la vida, vemos diversas experiencias humanas. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, experiencias muy primitivas, como es el caso de los caníbales, ¿cierto? Son seres humanos, pero una experiencia muy básica, muy terrible. Después vemos estas otras personas que están en otro nivel de experiencia, que ya no se comen los unos con los otros, pero que se la pasan peleando los unos con los otros. Lo que vemos ahí en la Franja de Gaza y 2000 años de historia en nuestro mismo país, cuántas personas hay que se la pasan de pelea. Después vemos otro tipo de personas que ya no están en la pelea, ya no están con pistolas matándose los unos a los otros, pero que estamos en la sobrevivencia, ¿cierto? Y estamos en la lucha por sobrevivir y ya competimos con otros, pero digamos comercialmente. ¿Sí? Comercialmente estamos compitiendo los unos con los otros y mato comercialmente al otro, no, ya no lo mato físicamente, pero tengo un nivel de competencia. Y empezamos a ver otras experiencias en donde ya no hay personas que compiten, sino que son personas que empiezan a hacer un nivel de compartir, personas que son más amorosas, con mayores niveles de comprensión, de aceptación, de valoración, de respeto y agradecimiento, ¿sí? Mayores niveles de amor. Entonces, digamos que nosotros venimos en ese proceso de aprendizaje, de experiencias de poquísimo nivel de amor y vamos en un proceso de ir aumentando nuestros niveles de amor en la vida. Cuando Jesús decía que la clave era amar al prójimo como a nosotros mismos, esa es la clave. Entonces lo que nosotros podemos ver en ese proceso grande y ampliado de la vida es que tenemos niveles de amor muy bajitos en un extremo, que se van refinando y que van aumentando en términos del desarrollo de las personas. No es lo mismo un ejecutivo que un caníbal, ¿cierto? O sea, son niveles de vibración diferentes, niveles de comprensión y de dominio de la vida diferentes. ¿Por qué hay... ¿Qué hace que el caníbal esté allí y el ejecutivo esté acá? El aprendizaje que ha hecho. Nosotros ¿El ejecutivo fue caníbal? algún día fue caníbal, pero no él. A ver, entendemos eso. Cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de reencarnación, el concepto de reencarnación sí es y no es. Los dos tienen razón en qué sentido. Recuerdo mucho la película Avatar, que nos ilustra mucho en cómo puede ser este proceso. Cuando Avatar es un señor que ponen en una máquina y él se acuesta allí y él se conecta con un cuerpo, que es un cuerpo grande, muy parecido al de unos indígenas que están en ese planeta. Cuando el señor se despierta, se desconecta el avatar y él queda allí y él vuelve y se conecta y se prende el avatar. Digamos que nuestra experiencia como seres humanos es muy parecida a eso. Nosotros vamos aprendiendo a amar la vida, a amar a los demás, a amarnos a nosotros mismos. Ese proceso de aprender a amar es un proceso largo, ¿sí? Es un proceso de amar la naturaleza. Y todo ese proceso largo lo haces a través de diferentes avatares. Entonces, la De conciencia, diferentes empaques. empaques. Entonces, cuando tú entras,
de kinder chiquito al colegio con un cuerpito chiquito, haz de cuenta que nosotros como espíritu divino se nos asigna una experiencia de acuerdo al nivel de comprensión y de amor que tenemos. Si estamos empezando, pues arrancaremos por ese punto de caníbal. Entonces, tu conciencia se duerme, igual que el señor del avatar, tienes la experiencia de caníbal, matas, te comen, te matan, ti, y en el momento de la muerte entre comillas, ese avatar queda allí, y este que estaba aprendiendo de esa experiencia, se alimenta y dice, ve, aprendí cosas de la vida. Este vuelve y cierra los ojos, se le asigna otro avatar, y vuelve y tiene otra experiencia. Y así sucesivamente, esta conciencia, ese espíritu divino, se va alimentando a través de las diferentes experiencias de la vida. Nosotros en la vida aquí mismo podemos ver eso. No es el mismo un cuerpo de un chiquitico de kinder que el de 15, que el de 50. Es un cuerpo que va cambiando, pero hay una esencia que permanece, que es la que va aprendiendo. Lo mismo pasa en esa perspectiva amplia de la vida. Entonces nosotros venimos de menos amor a más amor, ¿sí? Como esencia divina somos hijos de Dios, aprendiendo a amar, aprendiendo a ser felices, aprendiendo a amarnos a nosotros mismos a través de esas experiencias diversas. Y vamos hacia Dios, a cada vez reconocer esa esencia divina en nosotros. ¿Por qué si venimos de Dios, que es amor, no somos amor desde que venimos? Ujú. ¿Por qué no somos amor desde el kinder caníbal? Sí. ¿Por qué tengo que aprender si salí de Dios? Sí, digamos que hay un contraste que es necesario. Eso me lo van a contestar ahora después de comerciales. ¿Por qué si venimos de Dios, te preguntaba ahora, ¿por qué si venimos de Dios tenemos que venir a aprender? ¿Por qué no somos amor? Ujú. De arrancada, de caníbal y de kinder. Digamos que la pregunta en el fondo es ¿quién soy yo? Respondemos esa primero, ¿cierto? Sí. Yo no soy el caníbal, ni soy el soldado, ni soy el ejecutivo. Yo soy el que está acostado allá, esa esencia divina que está aprendiendo de esa experiencia. Entonces nuestra esencia de amor siempre está presente. Lo que pasa es que vivimos diferentes experiencias para encontrarla finalmente. Ahora, ¿por qué tenemos que pasar por ese contraste? ¿Por ¿Por qué qué? por esas experiencias como tan duras, el secuestro, la muerte, la enfermedad, todas esas cosas, que es lo que nosotros nos preguntamos? Pero si el propósito de la vida, como hemos visto, es aprender a ser feliz, imagínate por un momento que alguien viviera en un mundo que es completamente blanco. Todo es blanco, el techo es blanco, el piso es blanco, el pelo es blanco, todo es blanco. Si le preguntáramos a esta persona qué es el color blanco, no tendría ni idea, porque necesita del contraste, requeriría de conocer la oscuridad o otros colores para poder reconocer, valorar y disfrutar el blanco. Lo mismo sucedería si nosotros viviéramos en un planeta de absoluta felicidad. Al final no sabríamos qué es. Entonces necesitamos pasar por el contraste, porque fíjate que en nuestra sabiduría popular hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso es así para la experiencia de vida. Dios pasó por lo negativo. Es decir, es muy chévere esa explicación, pero entonces Dios también sabe lo que es el dolor y el sufrimiento. Digamos que O esa energía, hablemos de Dios, o esa sí, energía, o ese primer comienzo, ¿también sabe de la carencia? también sabe de la carencia, pero ¿en qué sentido? Digamos que primero necesitamos entender qué es Dios, ¿sí? Uno de las guerras y tantas cosas en nuestro planeta que se prestan por esa confusión de que si Dios se llama Alá o que si se llama, ¿sí? Poder entender uno verdaderamente que Dios es esa información, esa esencia divina que impregna absolutamente todo lo que hay en la naturaleza, que es el diseñador de la vida. Entonces, ese diseñador de la vida, tú me preguntabas, ¿ha pasado por experiencia? Y ahí entramos en un tema que es un poquito complejo, que es la relatividad del tiempo y el espacio. ¿Sí? Los llamados mundos paralelos y todo esto que hay ahora. Sí, porque Dios no tiene un antes, no tiene un después, Dios solamente ha sido siempre. Ese concepto a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Pero imagínate esto, imagínate una onda, una onda. Nuestros pensamientos, vamos a tratar de dilucidar esto aquí, espero que se alcance a entender. Pero me encanta la clase. Imaginen por un momento que el pensamiento es como una onda, ¿cierto? Una onda. Los pensamientos negativos
son de una frecuencia bajita, densa, nos bajan la energía. Los pensamientos positivos son de una frecuencia más alta, ¿sí? Cuando tienes un impacto mejor de su energía en ti. Los pensamientos de amor, de comprensión, de aceptación, de respeto, tienen una energía todavía más alta. Ahora vamos a imaginar que esa onda le vamos aumentando el nivel de amor y la cantidad de información y comprensión que hay en la onda. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, hasta que llegamos a un punto superior en donde tienes todo el amor y toda la información del universo. Ese es el punto que yo llamo Dios. La frecuencia de ese punto, podemos decir, para entenderlo físico, matemáticamente, es infinita, ¿sí? Tiene una velocidad infinita, ¿sí? Esa velocidad infinita implica algo en términos del tiempo-espacio. ¿Cuánto vale una distancia para una velocidad infinita? Vale cero, ¿cierto? Entonces, en el nivel de la frecuencia de Dios, el tiempo no existe por esa frecuencia infinita. Entonces, Dios no tiene un antes y no tiene un después, está por fuera de esa relación del espacio-tiempo. Entonces, como no tiene ni antes ni después, no podemos decir que Dios está sujeto a las experiencias igual que nosotros. Dios es al mismo tiempo en todas partes y en toda la creación. Por eso podemos decir que sí la tiene, pero no como nosotros. Sí, es complejo. ¿Quién te ha explicado esto, Alfredo? ¿Dónde aprendiste esto? Yo he venido a una exploración muy grande desde hace mucho tiempo en mi vida porque yo me preguntaba todas estas cosas producto de haber sufrido tanto. Yo sufrí bastante al principio de mi vida. Aquí donde me ven sufrí bastante. Pero ni una gota de víctima tienes, ¿no? Pero en esa búsqueda de entender, yo busqué en la religión, busqué en las filosofías. Me fui a vivir 1 año y medio con los indios Cory en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estudié en Harvard, pero finalmente la respuesta la encontré con mi maestro que se llama Gerardo Schmeling. Él ya se fue hace como 10 años de este mundo, pero dejó la información que venimos a compartir aquí en Cali, Escuela de Magia del Amor, que es la que nos permite tener esa comprensión y una visión amplia. Y una cosa muy interesante de todas estas teorías, porque fíjate que eso es una teoría, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno para saber en la vida cuál teoría toma? Para mí, esta teoría que me explica lo que es la experiencia humana, me ha servido para mis 5 resultados. O sea, ¿cómo hago para yo asumir hoy en mi vida en términos de un concepto que me da? Yo tomo para mi vida todo lo que me apoya mi propósito que viene a cumplir al mundo, que es aprender a ser feliz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta teoría apoya que yo esté más en paz, que mejora mis relaciones, mi salud, mi economía, mi adaptación y mi capacidad de disfrute de la vida. Por eso la asumí para mi vida. Yo invito a las personas que nos están escuchando esto, que no se crean esto, eso no tiene que creerlo. Uno sencillamente, si a uno a esto le sirve, y lo toma. Y si no le sirve, pues no lo toma. ¿Sí? Con la teoría de vida que uno se sienta más cómodo. Yo la tomé para mi vida porque me explica muy bien el porqué y el para qué de la experiencia de todos los seres humanos. ¿Para dónde vamos? Vamos nuevamente hacia Dios, pero nosotros en este camino necesitamos cumplir una cosa, un aprendizaje que estamos haciendo en este punto de nuestra vida. Ese aprendizaje se llama aprender a amar al prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Llevamos 2000 años en esa tarea que todavía está absolutamente vigente. ¿Y qué significa amar al prójimo como a mí mismo? Es comprender a los demás, aceptarlos, valorarlos, respetarlos, agradecerles y a nosotros mismos. Comprendernos a nosotros, aceptarnos, valorarnos, respetarnos, agradecernos, asumirnos. Y lo mismo con la vida. La vida, por eso estas teorías, porque la vida también es necesario comprenderla y aceptar la vida y valorar la vida y disfrutarla. Entonces, amar la vida, a los demás y a unos es la tarea que nosotros tenemos actualmente, a todo, a las plantas, nuestro trabajo, nuestros hijos, aprender a encontrar esa felicidad y ese reino de los cielos dentro de nosotros a través del amor. Vamos a continuar después de comerciales. Entonces no podríamos decir que nos hemos perdido, sino que no hemos llegado. Correcto. No es que la humanidad se perdió, y cuando se habla de Atlantis y de todas estas, dijéramos, culturas, Lemuria y estos pueblos, ¿existieron? ¿Cómo encaja todo esto en la filosofía de
que estamos aprendiendo y estamos creciendo, y no que perdimos el año y nos devolvieron No. de grado 11, nos pasaron a kinder otra vez. No. Haz de cuenta, por ejemplo, lo que puede pasar ahorita. Imagínate que hay un cataclismo así en el mundo, ¿sí? ¿Mm? Entonces, es un nivel, el planeta avanza vibratoriamente, ¿sí? Entonces ahora va a acoger a personas, plantas y animales de una vibración superior. Entonces, en un colegio dicen, este colegio lo vamos a remodelar porque a partir de ahora es de bachillerato, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se van a quedar y seguir estudiando en ese colegio? Los que estén listos para Los que estén listos para bachillerato. Y los que no, pues se tienen que ir a otro colegio. Entonces, esos cambios para que el planeta pueda acoger nueva gente para un proceso nuevo, eso es lo que se da y eso es lo que ha pasado. Pero no es que la gente pierda el año, no, pues los que pasaron, pasaron, y los que se quedaron, pues se quedan. Y de Atlantis, que tenían, o la cultura egipcia y los sumerios y todas estas gentes que tenían como una cultura tan adelantada, ellos, ¿cómo encajan en el proceso de los que estamos en esta vida? ¿Qué fue lo que nos dieron y cómo encaja? Imagínate que pues pasara un cataclismo ahorita, ¿cierto? Y tú y yo, ¿qué tenemos idea de sembrar papas o qué? No tenemos ni idea, ¿cierto? Entonces, tienen que venir estos seres a enseñar, y enseñan e instalan una nueva civilización. Entonces ellos llegan y pues le enseñan a las personas cómo hacer tal cosa, como la estructuración. Entonces uno ve culturas que venían como de cero, como la Sumeria, y que en 50 años, ¡pum!, tienen un desarrollo absoluto. Pero eso es ¿por qué? Porque viene y se deja una información para que las personas tengan el impulso al inicio de las civilizaciones. Uno podría decir que la tecnología nos la están entregando seres o culturas más avanzadas. En general, todos los avances, nosotros en general en el universo no nos inventamos nada. En el universo está inventado todo dentro del proceso de la evolución, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos haciendo? No nos vamos inventando, sino que vamos descubriendo cosas. Cuando uno piensa, cuando un inventor piensa, lo que hace es abrir su mente para conectarse con la información del universo y traer esa información para desarrollar algo. Eso es lo que normalmente pasa con los inventores. Al inicio de una civilización, como los casos que planteamos, pues es necesario que pues, no hay que esperar hasta que estos alcancen esa información, sino que hay que decirles de una vez cómo. Cuando nosotros miramos todas las civilizaciones, siempre hay un ser mítico que inicia la civilización. En el caso de los Kogi, que viví con ellos, se llamaba Calhuashilla. En el caso de los egipcios estaba Tot, ¿sí?, el Atlante. En el caso Texacuatl en México. Sí, siempre ha habido, en los chibchas estaba Bachué. Entonces, siempre hay alguien que le da inicio a la civilización, y por eso podemos reconocer tanta sabiduría en esos pueblos indígenas. Y digamos que ellos también dejan esos indicios para que nosotros en este momento que volteamos a mirar todas esas cosas como tan maravillosas, nos cuestionemos y no nos encaje en la mente, para que hagamos esa búsqueda y nos encajemos en ese camino de seguir comprendiendo el orden del universo. Esos inicios de civilización a través de estos personajes o de estos perfiles, ¿qué representan? ¿Qué son ellos? Ellos son personas. ¿Te acuerdas que decíamos que venimos de los caníbales, cierto? Sí. Y después los que matan, y después los que compiten, después los que cooperan. En ese currículum, ellos son los que están al final de la experiencia humana. Podemos darles el nombre de maestros, maestros que ya pasaron por la experiencia humana y la función Pero conviven dijéramos, con el grupo, con la comunidad a la cual le van a enseñar. Por un tiempo corto, mientras les enseñan. O sea, ellos vienen, enseñan lo que tienen que enseñar para iniciar la civilización, y una vez que dejaron el proceso instalado, pues ellos ya no tienen que seguir acá. En los sumerios, por ejemplo, que están los Anunnaki, los famosos Anunnaki, que son seres altos, y fíjate que ellos vienen y después se van. Texacuárel en México, que viene, instala esto, un señor blanco de barba, viene y se va, y que por eso el desastre en México, que pensaron que era el regreso de él cuando llega Cortés a México. Ya. Aceptando también en esto que no solamente es la Tierra el único planeta
habitable, es decir, estos seres pueden venir del universo, de otros cosmos, de otros planetas, de otras dimensiones. Digamos que es diferente de otros planetas, Sí, ¿sí? Para no hablar, no nos confundamos. Cuando uno mira, alguna vez Carl Sagan en su famoso programa, él hacía la cuenta de el número de estrellas que existen en el universo que puedan tener planetas alrededor. Y él decía que para que nosotros nos hiciéramos una idea, era como si tomáramos el número de granos de arena que existen en nuestro planeta, lo multiplicáramos por no sé cuánto, y cada una de esas estrellas podía tener planetas alrededor. Y él decía esta frase, él decía, sería un gran desperdicio en el universo, que de todas esas posibilidades, el único planeta en donde hubiera gente aprendiendo fuera este. Entonces, indudablemente, el colegio de Dios es más grande que un solo salón. y definitivamente aceptar que existen seres en otros planetas, o bueno, o vida o algo, es que ni siquiera sabemos qué clase de seres hay, ¿no? Sí. Evolutivamente, para seguir la secuencia, digamos, y para que la gente entienda estos que vienen a visitarnos de los ovnis, quiénes son y si vienen a comernos o a invadirnos o a qué. Primero están los caníbales, los que matan, los que compiten, los que cooperan. Y cuando un ser humano ha llegado a un nivel de cooperación en donde todo un planeta coopera, esas personas acceden a poder salir y compartir con otros planetas. Entonces, tecnológicamente alcanzan un nivel de desarrollo en donde pueden tener naves interplanetarias. ¿Qué función cumplen estas personas con los que no estamos en este nivel? Ellos vienen a servir y vienen a apoyar a que este colegio mantenga una infraestructura adecuada, perfecta para el proceso de desarrollo que estamos nosotros. Aparecen de vez en cuando y los vemos allá en el cielo con sus naves de vez en cuando, con un propósito, con el propósito de que nosotros abramos la mente y nos salgamos de la cotidianidad acá y que miremos y empecemos a tener una conciencia más amplia. Esa es la función de las apariciones. ¿Por qué no aparecen? Porque dañarían el proceso pedagógico. Aparecen solo por momentitos para que nosotros vayamos abriendo la conciencia y los que estén listos entren a entender la conciencia de lo que significa ser un ciudadano más universal, que es el siguiente paso en la evolución. Qué maravilla, se nos acabó la clase, pero bueno, vamos a repetir. Uno repite cuando o está muy interesado o no aprendió. Esperemos que hayamos aprendido y que podamos querer y que deseemos seguir aprendiendo. Qué machera poderlo oír, poder ir al doctor Alfredo Bezosa, hablar de todos estos temas. Ustedes tienen la posibilidad de contactarse un poco con su información, dónde lo enseña, dónde lo transmite, y nosotros prometer que lo vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias a ustedes, que la pasen bien.